buenas noches para todos. Que el Señor les continúe bendiciendo. Continuamos con nuestro estudio del libro de Deuteronomio y les invito que abran ahí sus Biblias en el capítulo 27 de Deuteronomio. Vamos a estar viendo de los versos 11 al 26. Deuteronomio 27, versos 11 al 26. Leo la palabra del Señor en favor de todos. También Moisés mandó al pueblo en aquel día diciendo: cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán en el monte Gerizim para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán en el monte Ebal para proferir la maldición: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Entonces los levitas tomarán la palabra y dirán a los hombres de Israel en voz alta: maldito el hombre que haga ídolo o imagen de fundición, abominación a Yahvé, obra de mano de artesano, y la ponga en oculto, y responderá todo el pueblo y dirá: amén. Maldito el que deshonre a su padre o a su madre, y todo el pueblo dirá: amén. Maldito el que desplace el lindero de su vecino, y todo el pueblo dirá: amén. Maldito el que extravíe al ciego en el camino, y todo el pueblo dirá: amén. Maldito el que tuerza el derecho del extranjero transeúnte, del huérfano y de la viuda, y todo el pueblo dirá: amén. Maldito el que se acueste con la mujer de su padre, descubriendo el manto de su padre, y todo el pueblo dirá: amén. Maldito el que se ayunte con cualquier animal, y todo el pueblo dirá: amén. Maldito el que se acueste con su hermana, hija de sus padres o hija de su madre, y todo el pueblo dirá: amén. Maldito el que se acueste con su suegra, y todo el pueblo dirá: amén. Maldito el que en lo oculto asesine a su prójimo, y todo el pueblo dirá: amén. Maldito el que acepte soborno para matar a un inocente, y todo el pueblo dirá: amén. Maldito el que no persevere en las palabras de esta ley para cumplirlas, y todo el pueblo dirá: amén. Este texto es la continuación, aquello que estuvimos trabajando la semana pasada, y era toda la preparación ritual para presentarse ante el Señor y estar ahí entre estos dos montes, el monte Gerizim y el monte Ebal. Este texto se enmarca en la comprensión de Israel en lo que sería para ellos un pacto internacional. Los pactos internacionales de la época de Israel incluían una declaración en voz alta de maldiciones y de bendiciones, y eso es lo que nosotros tenemos aquí en este pasaje. Recordemos, la semana pasada enfatizamos el elemento de guarda silencio, estad en paz y escucha, Dios te ha hecho tu pueblo hoy. Y en torno entonces a esa realidad, y en torno a ese pacto, lo que vamos a tener en estos capítulos que vienen son una serie de maldiciones y bendiciones, y otra vez maldiciones y otra vez más bendiciones, en torno al cumplimiento del pacto del Señor. Esto es anunciado por Moisés, pero debe cumplirse al otro lado del Jordán. Y como mencionamos en la semana pasada, esto se cumple en el libro de Josué, en el capítulo 8. Gerizim y Ebal eran dos montes que se consideraban más o menos el centro del territorio de Canaán. Gerizim, como mencionamos por allá al inicio del curso del estudio el año pasado, era un monte con bastante vegetación, mientras que Ebal era un monte rocoso, bastante desierto. Y en la parte más angosta, entre los dos montes, hay apenas unos 400 metros de distancia. De tal manera que todo el pueblo ubicado entre los montes se tienen el uno al frente del otro, y es un espacio bastante bueno para escuchar lo que se va a decir. Los hijos de Israel, los hijos de Jacob, las tribus, se ubican dependiendo de la ubicación familiar en los montes. En el monte
Gerizim se ubican para bendecir los hijos de Lea y de Raquel, las dos esposas de Jacob. En el monte Ebal se ubican los hijos de las esclavas, de las concubinas de Jacob, las esclavas de Lea y Raquel, y dos hijos de Lea. Zabulón, que era el más joven, el menor de los hijos de Lea, y Rubén, quien perdió el derecho de la primogenitura por acostarse con una de las concubinas de su padre. Estos son ubicados en el monte de las maldiciones. Entonces hay cierto nivel de estratificación que les permite a ellos recordar su realidad familiar. En medio de esa situación, entonces los levitas debían tomar la palabra. Y ellos debían hacer un ejercicio de recitar un pacto frente al cual el pueblo se iba a comprometer. 12 maldiciones, en este caso o en esta porción, 12 maldiciones que una a una se iban a repetir, iban a expresar aquello que es relacionado con el Señor. Si ustedes notan, todo el texto entre los versos 15 al verso 26 mantiene la misma estructura. Se inicia con la expresión maldito, después se trabaja quién es aquel maldito, qué es lo que hace, y después viene y responderá todo el pueblo, o todo el pueblo dirá amén. Esa es la estructura de las 12 maldiciones. Entonces hay algunos elementos que necesitamos entender para ver qué es lo que está sucediendo aquí. Maldito. La expresión que se utiliza como maldito aquí, y la expresión que se va a utilizar como bendito, o como algo que tiene bendición acá, es la misma que se utiliza en Génesis para aquello que es bendito y aquello que es maldito, en los primeros 3 capítulos del libro de Génesis. Entonces, todo lo que Dios hace es susceptible de recibir bendición, pero si usted no obedece la voz de Dios, usted recibe maldición. Ese es el hilo que va a mover este texto. Esa expresión entonces revela a aquel que se declara en rebeldía contra Dios y recibe el pago de esa rebeldía. Entonces, en el texto, maldito es el que no obedece a Dios y recibe entonces la consecuencia, el castigo por no obedecer a Dios. ¿Qué es lo que Dios dice de Adán, de Eva, de la serpiente y de la tierra en el evento en Génesis 3, en la caída? Son malditos. El pueblo responde con una palabra en hebreo que ustedes y yo utilizamos a menudo. Entonces, si usted quiere aprenderse una palabra en hebreo, esta es la oportunidad. La palabra amén. Amén es una palabra en hebreo que los autores del Nuevo Testamento utilizan en griego manteniendo la misma expresión. Y es una palabra que se utiliza así en casi todas las lenguas occidentales. Amén. Amén es una palabra que refleja la idea de algo que es verdad, algo que es firme, que es fiel. ¿Sí? Por eso ustedes ven que en algunas traducciones de la Biblia, en el Nuevo Testamento, cuando Jesús dice, de cierto os digo, ¿sí? Que lo dice, por ejemplo, en el diálogo con Nicodemo, de cierto os digo, que el que no nace de nuevo, algunas versiones dicen, en verdad, en verdad. Porque Jesús lo que está diciendo es, amén, amén. Cuando oramos y finalizamos con la expresión amén, lo que estamos diciendo es estamos de acuerdo, es verdad, estamos firmes, convencidos de esto que estamos diciendo. La palabra verdad, la palabra firmeza, la palabra fidelidad, en hebreo, todas se construyen con esta misma raíz de la expresión amén.
es aquello que sabemos es cierto. Y es una forma de compromiso. Entonces, lo que tenemos acá es que los levitas decían cuál era la maldición, cuál era la rebeldía, y el pueblo respondía, estamos de acuerdo con que hacer eso es una rebeldía, nos comprometemos a no hacerlo. Eso es lo que está sucediendo aquí en este pasaje. Ahora, noten las maldiciones. Verso 15. Maldito el hombre que haga ídolo o imagen de fundición, porque son abominación a Yahvé. Pero eso ya lo dicen los mandamientos. Ya el pueblo sabe eso. Pero en este caso, tiene un elemento adicional y la ponga en oculto. Resulta que el pueblo sabía que en la adoración pública la idolatría era pecado y era castigada. Pero la idolatría no es pecado porque sea pública o porque sea privada. La idolatría es pecado porque ofende la relación con Dios. Entonces el israelita que decía, pero ¿qué pasa? Yo tengo mi ídolo guardado ahí en la casa, no le hago daño a nadie, no afecto a ninguna persona. Dios dice, igual es maldito. Porque la idolatría, reconocida o no, evidenciada o no, es pecado. Porque uno puede esconder la idolatría de las personas que lo rodean, pero no la podemos esconder de Dios. Entonces es pecado. Y todo el pueblo debía responder, amén. ¿Estamos de acuerdo? No seremos idólatras en lo oculto. Verso 16. Maldito el que deshonre a su padre o a su madre. Y esto también ya lo dicen los mandamientos. Pero es parte de una comprensión que eso que nosotros llamamos santidad se refleja en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Santidad no es espiritualidad. Santidad es vida íntegra, consagrada a Dios. Y por eso la segunda maldición en este texto le recuerda a la gente, debo honrar a padre y a madre. Porque Deuteronomio le ha dicho al padre y a la madre que deben enseñar a conocer a Dios y a guardar la ley. Merecen honra. Y todo el pueblo debía responder, amén. Maldito el que desplace el lindero de su vecino. Y resulta que contra esto también hay un mandamiento. El no robarás, no codiciarás aquello que le pertenece al vecino. Mover el lindero era atentar contra la herencia que Dios le dio al otro. Y todo el pueblo debía reconocer ese amén. No podemos hacerlo, no debemos hacerlo. Maldito el que extravíe al ciego en el camino. En Levítico 19 está esta expresión como reflejo de la santidad. No hablarás mal del sordo, ni pondrás tropiezo al ciego. Dios tiene cuidado de aquellos que están en desventaja, aquellos que están en dificultad. Entonces, extraviar al ciego era atentar contra un Dios que tiene cuidado de todos. Es una obra de maldad extrema, porque es estar atentando contra alguien que no se puede defender. Y en ese sentido, la persona se declaraba en rebeldía no contra el ciego, se declaraba en rebeldía contra Dios. Verso 19, maldito el que tuerza el derecho, la justicia, sería la expresión, del extranjero transeúnte, del extranjero que va de paso, del huérfano y de la viuda. Recuerden que hemos hablado que esta tríada es protegida por Dios en todo el Antiguo Testamento. El extranjero, el huérfano, la viuda. Si uno se aprovecha de la condición de extranjero
Si uno se aprovecha de la condición del huérfano o de la viuda, le está diciendo a Dios, Señor, tu justicia no me importa. Y note que es amor al prójimo lo que se está estableciendo aquí. Maldito el que se acueste con la mujer de su padre, descubriendo el manto, la desnudez de su padre, o descubriendo el matrimonio de su padre, podríamos entender. Maldito aquel que atenta contra el deseo, el anhelo, el corazón de su papá. Contra esto también hay mandamiento en los 10 mandamientos. El respetar lo que es del prójimo. Y eso fue lo que Rubén hizo y que le valió perder la primogenitura. Maldito el que se ayunte con cualquier animal. ¿Sí? El bestialismo que era común en los cultos paganos alrededor de Israel, Dios les está diciendo, no se hace, es pecado. Verso 22, maldito el que se acueste con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y todo el pueblo dirá amén. Y el 23, maldito el que se acueste con su suegra, y todo el pueblo dirá amén. Israel tenía leyes estrictas frente al incesto. Tanto en Levítico como en Deuteronomio se les recuerda que son prácticas que no se deben seguir. Y en ese sentido, entonces, Israel debía procurar el cumplimiento de la palabra del Señor. Verso 24, maldito el que en lo oculto asesine a su prójimo. Ustedes recuerdan que hablamos de las ciudades de refugio y entonces una persona mataba a otra, salía corriendo a la ciudad de refugio para poder mostrar que lo hizo inocentemente. Aquí tenemos un caso totalmente contrario. Aquel que se aprovecha de la soledad para matar a su prójimo. Recuerden que cuando se encontraba alguien muerto, los pueblos, el pueblo más cercano debía ofrecer sacrificio de expiación por esa muerte y debía pedir perdón. Pero la ley le está recordando al pueblo, eres maldito si haces eso, si en lo oculto asesinas a tu prójimo. Verso 25, maldito el que acepte soborno para matar a un inocente. Recuerden Deuteronomio 16, 18, no torcerás la justicia. El soborno tuerce la justicia, atenta contra quien es Dios. Y si alguna de las maldiciones no quedó clara, si alguno de los mandatos no quedó claro, el verso 26, la última maldición, es general. Maldito el que no persevere en las palabras de esta Torá, de esta ley, como la ley completa. Esa es la expresión. Para cumplirlas, todo lo que estaba dado en la ley debía cumplirse. Debía hacerse completo para que Israel lo viviera. Y en ese sentido debemos recordar algo que Jesús le dice a su audiencia. La ley se cumple en amar a Dios y en amar al prójimo. Ambos elementos como interrelacionados. Juan, la primera carta, nos recuerda que no es posible amar a Dios si no amamos al prójimo. La experiencia de vida nos recuerda a nosotros que no es posible amar al prójimo si no amamos a Dios. Son elementos que se dependen el uno del otro. Y estas 12 maldiciones están planteadas en esa misma línea. Debo amar a Dios y debo amar a mi prójimo, porque si no, entonces me estoy declarando en rebeldía contra el Señor. Pensamos en 4 aspectos donde esto tiene que ver con nosotros. El primero de los aspectos es si entendemos la importancia de vivir bajo la bendición de Dios. Porque con Dios o estamos en bendición o caemos en maldición. Más adelante en esta misma sección nos vamos a encontrar
a Moisés diciéndole al pueblo: delante de ti están el bien y el mal. Elige el bien para que vivas. Somos llamados a obedecer a Dios para vivir en la bendición de Dios. Y cuando nos comprometemos a vivir en la bendición de Dios, su bendición nos acompaña a donde quiera que nosotros vayamos. El segundo aspecto es que las prácticas que son de maldición para nosotros resultan de no amar a Dios y no amar al prójimo. El amor no como algo alcahueta. El amor a Dios como obediencia de su palabra. Y el amor al prójimo como el esfuerzo por reconocer en el otro alguien creado por Dios que necesita de Dios. Entonces, no obrar así es comenzar ese camino de rebeldía. Es comenzar esa vida donde nosotros no aceptamos lo que Dios tiene para nosotros. Y ese es un proceso bastante paulatino. Usted no se hace malo de la noche a la mañana. La mayoría de la gente no lo hace. Usted comienza poco a poco a aceptar el guardar rencor, a aceptar el robar un poquito, a aceptar el hablar mal de, el aceptar soborno. Poco a poco usted va moviendo el lindero hasta que se da cuenta está en rebeldía total al Señor. Texto en Santiago nos recordaba la semana pasada que debemos guardar toda la ley o nos hacemos transgresores de toda. Y Jesús nos recuerda: guardar la ley es amar a Dios, es amar al prójimo. El tercer aspecto es un aspecto de comprensión. La rebeldía a la ley trae maldición a nosotros. Pablo, escribiendo a los romanos, les recuerda: a los que aman a Dios, todo les ayuda para bien. Porque en muchos sentidos esa es la comprensión de la bendición de Dios. Es que no importa las circunstancias, Dios usará eso para nuestro bien. En cambio, ser maldito es que no importa las circunstancias, Dios va a estar en contra de nosotros. Dura cosa es pelear contra Dios, es dar coces contra el aguijón, dice ahí en el relato de la conversión de Saulo. El Señor nos invita a vivir en la bendición de Él para evitar la muerte de la rebeldía. Jesús lo recalca cuando habla en Lucas, en el texto de las bienaventuranzas y de los ayes que hace poco estuvimos estudiando. Bienaventurado aquel que vive para el Señor, pero ay de aquel que decide no vivir en relación con Dios. Dios quiere que vivamos en bendición con Él. Evitemos aquellas prácticas que sabemos son de maldición para nuestras propias vidas. ¿Usted quiere vivir en bendición? Ame a Dios obedeciendo la palabra del Señor. Ame a su prójimo, reconociendo que fue creado por Dios y reconociendo que también necesita de Dios. Que el Señor les bendiga. Oremos. Padre, te damos gracias por la oportunidad de estudiar este tipo de textos que nos parecen duros porque hablan de maldición, pero nos recuerdan que tú no quieres que seamos malditos, que tú nos adviertes para que vivamos en tu palabra, para que te amemos a ti y amemos a nuestro prójimo. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores de tu palabra.
a cumplir con tus mandatos, a elegir la vida, a vivir para ti, Señor. Bendito tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga.